Solicito ahora la amable intervención del comisionado Guerra para que por favor nos presente el proyecto de resolución del recurso de revisión número RDA 4357/2015, interpuesto en contra de Presidencia de la República, que somete a consideración de los integrantes de este pleno. Bueno, las solicitudes fueron los estudios de opinión Quanti 13 y Quali 13, bueno, estos fueron solicitados, a la Presidencia de la República. La respuesta fue de la Coordinación de Opinión Pública, manifestó que la información está clasificada como reservada en términos del artículo 14, fracción sexta de la ley, debido a que yo quería convencer al comisionado Monterrey, debido a que es información fundamental, vigente y de uso permanente para la toma de decisiones estratégicas, es decir, en los procesos deliberativos que lleva a cabo la Oficina de la Presidencia de la República para los procesos de políticas públicas y definición de estrategias. Asimismo, señaló que el Comité de Información notificó al INAI la solicitud de ampliación del plazo del periodo de reserva. El recurso de revisión, el particular se inconformó con la clasificación al considerar que la información no pone en riesgo la toma de decisiones, ya que son hechos coyunturales que ocurrieron en el año 2013 y que son opiniones de los ciudadanos que no tienen que ver con la decisión final que toma la Oficina de la Presidencia. Buenos argumentos. Asimismo, indicó que a principios de 2013 solicitó la misma información, pero la unidad de enlace decidió clasificarla como reservada por un plazo de 2 años. Una vez que se percató que el plazo ya había vencido, hizo una nueva solicitud, no obstante, se la negaron la información nuevamente. Bueno, las consideraciones del proyecto es: los estudios de opinión Quanti 13 y Quali 13, y el 13 viene del año en que se refieren, son encuestas, digamos, de opinión. El Quanti son encuestas cuantitativas y el Quali son encuestas cualitativas. No, simplemente para las personas, porque también… Y el 13 se refiere al año, porque estas se hacen de forma anual a veces, o a veces más de un año, ¿no? Son insumos que pueden ser utilizados en diversos procesos deliberativos, por ejemplo, en los que surgen durante la gestión pública de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia para cumplir con las funciones encomendadas y en los procesos de elaboración de políticas públicas propiamente. La gestión pública de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia puede dar lugar a diversos procesos deliberativos. Y si bien la gestión es constante en toda la administración en turno, lo cierto es que los procesos que pueden surgir por tal motivo no son permanentes, como lo argumenta el sujeto obligado, ya que los servidores públicos tienen que ir tomando decisiones para ir cumpliendo su función. O sea, esto pues, es un proceso paulatino, uno mide la opinión pública, el termómetro, como dicen algunos, toma decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, y hacen otras encuestas para ver si las políticas públicas implementadas ayudaron, mejoraron la situación, etcétera, etcétera. En el caso de los procesos deliberativos que pueden surgir en las etapas de elaboración de una política pública en específico, tampoco puede señalarse que la duración corresponde con el inicio y fin de la administración en turno, ya que por las mismas etapas que componen la creación de políticas públicas, su duración está determinada por el inicio y el fin de las etapas de la política pública en concreto que se trate. Así, una vez que una política pública se implementa, en principio, los procesos deliberativos de las etapas previas quedan concluidos. Con independencia de que ninguna de las actividades anteriores comprende el desarrollo de procesos deliberativos permanentes, este instituto advirtió, de acuerdo con la información consultada en la diligencia de acceso que se celebró, que del contenido de los estudios de opinión no es posible desprender su relación con ninguna política pública en específico, acción, estrategia o decisión de la Presidencia de la República. Los estudios Quanti 3 se componen por cuestionarios y bases de datos que contienen los resultados, aunque es posible advertir temas. Estos son generales: salud, reformas, energía, seguridad, gestión gubernamental, etcétera. Y en cada cuestionario se tocan diversos temas. No es posible desprender el uso que Presidencia dio o daría a los resultados obtenidos. Los estudios Quali 3 se presentan en diapositivas que describen la técnica utilizada, metodologías que están en todos los libros de texto de estadística o de textos más, que ahorita voy a citar cuáles son,
¿sí? Y describen los resultados obtenidos. Tampoco es posible desprender el uso que se dio o se dará a los insumos, ¿no? Es como, pues, yo hago mi presentación, ahí está, y luego, bueno, alguien la puede usar para una cosa, alguien la puede usar para otra cosa, etcétera. Leer una cosa o leer, digamos, o ver, aunque es un mismo resultado, considerar una. Lo anterior se refuerza con el hecho de que la Presidencia de la República no identificó en momento alguno el proceso deliberativo específico, acción, estrategia, decisión con la que se relaciona la información. En consecuencia, si bien los estudios de opinión Quanti 13 y Quali 13 pueden ser usados como insumos, lo cierto es que no permiten identificar los procesos deliberativos que se utilizaron o en los que se pretenden usar, por lo que, contrario a lo señalado por la Presidencia, su difusión no permite anticipar esos procesos y mucho menos las decisiones que se tomarán. Ojalá que yo viendo una encuesta supiera qué decisiones y qué políticas va a tomar la Presidencia. Imposible, ¿no? Al ser insumos, no se trata de información que determine la toma de decisión última en ninguno de los procesos deliberativos. Los posibles procesos deliberativos en los que podría usarse como insumos no son permanentes durante la administración del gobierno en turno, pues ya sea que se trate de aquellos que surgen para que la jefatura de la Oficina de Presidencia cumpla con sus funciones o de las etapas de las políticas públicas, en cualquiera de ellos se toman decisiones en un momento determinado y respecto de cada proceso deliberativo que se presente. En este asunto, además, se destaca que el propio sujeto obligado había señalado en asuntos precedentes un plazo de reserva de 2 años, y este instituto avaló al resolver el recurso de revisión 1318 dicho plazo, el cual en junio de 2015, ¿sí? El cual venció, en junio del 2015. De ahí que no se advierta por qué el sujeto obligado ahora considera que debe reservarse hasta que concluya la presente administración. O sea, en ese momento no sabía y ahora sí sabe. Ya, pero bueno, sentido del proyecto. Se propone revocar la respuesta de la Presidencia de la República. Aquí hay un matiz, estaba al inicio, pero ahí, digamos, es revocar. Perdón, es modificar. Yo te digo por qué es modificar. Se queda igual que el proyecto. Porque ellos están haciendo una clasificación. Aunque clasifican como información reservada todo, nosotros a la hora de ver las encuestas sí traen los domicilios de algunas personas. Y esto, pues obviamente son datos personales, no es información reservada, es información confidencial. Pero ha sido criterio de este Pleno que cuando se clasifica información, aunque esté mal, ya sea la fracción o el tipo de clasificación reservada o confidencial, al mantenerse esa pequeña cuestión, digamos, permite, digamos, entonces se propone modificar la respuesta de la Presidencia de la República y se ordena la entrega de la información en versión pública, porque si bien no procede su clasificación con fundamento en el artículo 14, fracción sexto de la Ley Federal, al no poder vincular los insumos con procesos deliberativos específicos alguno, no son determinantes para ninguna toma de decisión final y en su caso de usarse en procesos deliberativos, ninguno de estos podría considerarse permanente. Lo cierto es que las bases de datos contienen datos personales relativos al nombre, domicilio, edad y ocupación de particulares que participaron respondiendo a las encuestas de los estudios de opinión, mismos que deberán ser omitidos en términos del artículo 18, fracción 2, y aquí yo pediría que la coordinación de datos personales, me imagino que tiene registrado, digamos, dentro de los sistemas de datos personales que resguarda la Presidencia de la República, todos los datos personales de todas aquellas personas que les ha realizado este tipo de encuestas, en ese sentido que ha de ser un número importante. La nota argumentativa. El recurso de revisión 4357, que se somete a consideración de este Pleno, reviste una especial importancia al referirse a la naturaleza de los estudios de opinión que realiza la Presidencia de la República, los cuales se traducen en una de las expresiones de la participación ciudadana, es decir, pueden considerarse como los mecanismos a través de los cuales los ciudadanos intervienen o opinan sobre su gobierno. Ahora bien, ¿por qué es relevante otorgar acceso a los estudios de opinión que nos ocupan? Dar a conocer los resultados del Quanti 13 y del Quali 13 es relevante, en primer lugar, porque se trata de encuestas e investigaciones pagadas con recursos públicos. Se debe destacar que la Ley General de Transparencia, ¿sí?, la Ley General,
que ya sé que no es totalmente aplicable a estos momentos, ¿sí? Marca ya como obligación de oficio, como obligación de oficio en el artículo 70, fracción 40, como una obligación de transparencia, poner a disposición del público todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas que estén financiados con recursos públicos. Más claro, ni el agua. Digamos, va a decir, bueno, es que todavía esa ley todavía no entra. No, digamos, no entra que sea obligación de oficio, pero el concepto de información pública está, digamos, detrás de esta. En el presente caso, no se debe olvidar que el sujeto obligado indicó que los estudios de opinión permiten conocer y comparar cómo reacciona la ciudadanía en tiempo pasado y presente en torno a temas de interés nacional. Que bueno, digamos, con la finalidad de estar en condiciones de conocer las necesidades y la percepción ciudadana para planear, diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas. Es decir, usa los insumos, entre otras cosas, para evaluar políticas públicas, es decir, un conjunto de acciones implementadas también con recursos públicos. Es como si nos dijeran que las políticas públicas fueran reservadas, ¿no? Bueno. En relación con los costos, por ejemplo, se observó que en 2012 la Presidencia de la República contrató a 4 personas morales para servicios profesionales, para el reclutamiento, moderación, análisis de grupos de enfoque, para la realización de estudios de opinión pública por montos, dado que fueron 4 empresas, una de ellas cobró 1.114.000 y otra de ellas, bueno, una de las 4, ¿sí?, cobró 12.156.000 pesos. Esto lo hago me asomé a la Presidencia de la República, tiene buena página, felicitarlos, están todos sus contratos, y ahí estaban estos contratos. Para el año 2013 se localizaron contratos de servicios para el evento de encuestas telefónicas por montos que fluctúan, porque son diversas empresas, una, digamos, la más baja de estos contratos es de 111.000 pesos y la más alta son de 7 millones de pesos. Esto está disponible a consulta, como ya lo dije, en el portal de obligaciones de transparencia de la Presidencia. El sujeto obligado señaló que la difusión permitirá anticipar acciones de gobierno y decisiones. Sin embargo, de las características de las encuestas de las que hablamos, las cuales tuvimos, digamos, enfrente, no se desprende cómo podrá generarse lo anterior, ya que el contenido de los estudios de opinión no permite vincularlos con algún proceso deliberativo en concreto, lo cual tampoco, digamos, en ningún momento nos han dicho. Esta encuesta está relacionada con este proceso deliberativo en específico, ni desprender posibles decisiones que tomará la Presidencia. Al respecto, quiero resaltar el contenido de los estudios cuantitativos y cualitativos que nos ocupan, el cual verificamos en la diligencia que se ha mencionado. Respecto a los estudios de opinión Cuanti 3, observamos que cada archivo está integrado por un documento en formato PDF y una base de datos. El formato PDF contiene los cuestionarios, preguntas y opciones de respuestas, pero no versa sobre una política pública en específico, ni da cuenta de futuros usos de la información. Observamos que cada encuesta versa sobre temas diversos y generales. Las bases de datos contienen los resultados, opción de respuesta y cantidad respectivas relacionadas con las preguntas correspondientes. Es lo que se llama, en términos de encuestas, el tabulador, ¿no? En este documento tampoco se señala cómo se usará la información ni el asunto específico con el que se relaciona. En los casos de los estudios de opinión Quali 13 se advirtió que dan cuenta de la percepción de la población objetivo respecto a los temas generales, nuevamente sin dar referencia alguna sobre el uso de Presidencia pretendía dar o dará un futuro. O sea, estos ya son los PowerPoint. O sea, primero levanto la encuesta, luego la tabulo y luego que la tabulo, pues la llevo a un PowerPoint, ¿sí?, donde resumo, digamos, lo que hay en contra. Ahora bien, los temas, o sea, de las encuestas que vimos, ¿sí?, son gestión de gobierno. Y son preguntas, ¿cómo usted considera que el gobierno, digamos, bien, mal, tal, regular? Son siempre 5 opciones. Aprobación y evaluación presidencial. ¿Sí? Pues obviamente evalúan al presidente. Déjenme decirles, digamos, para este asunto, pues que este es un asunto que se hace pues, todos los días en este país. No quiero leer todas las notas, pero, por ejemplo, traje que se llama la aprobación de Enrique Peña Nieto, donde es de la revista Parametría, es un muy buen artículo, se lo recomiendo en términos estadísticos, y pone a todas las empresas, Mitoski, Parametría, El Universal, GEA, Reforma, BGG, son un montón de empresas que hacen esta misma encuesta y es pública.
No quiero leer los porcentajes, todos los conocemos, salen en los medios de comunicación, que abren sobre la aprobación, desaprobación, digamos, que puede tener ¿cómo se llama?, la aprobación y evaluación presidencial. Aprobación y evaluación del gabinete. Me metí a la encuesta y dije, no, pues a lo mejor aquí sí puede hacer, porque qué tal si preguntan que cómo cree que el secretario de X, para no mencionar a alguien, y entonces si yo veo que la encuesta dice que el secretario X está mal, pues a lo mejor entonces le hacemos un poquito de presión, pues para que ya se nos vaya, ¿no? Y entonces entre otro. Pero no pregunta sobre ningún, sino dice cómo evalúa al gabinete. Así, todas las preguntas al gabinete, bien, tanto. ¿Qué le ha parecido el desenvuelto del gabinete? En los últimos años los gabinetes, punto. Así, digamos, de generales son. Las reformas estructurales, pues ya todos sabemos, ¿no? Vamos a tener aquí un evento sobre transparencia de reformas. Pues la energética, si las personas estaban de acuerdo o no con la reforma energética, si creen que va a beneficiar al país, que si cree que si van a bajar los precios, que si cree que... Ese tipo de cuestiones, digo. Seguridad pública. También tenemos muchas encuestas. Situación económica, pues simplemente hay que leer los reportes del Banco de México, los del INEGI. Necesidades ciudadanas, salud, educación, medio ambiente, energía, rendición de cuentas, también tiene, y problemas del país. Como puede observarse, los estudios de opinión no solo versan sobre temas generales, sino que además son temas que son de interés público. Aunado de ello, los resultados que se hubieran obtenido solo darán cuenta de una percepción social en un momento determinado en torno a temas de interés nacional. Pero no nos dicen qué va a hacer o qué va a pasar, digamos, cuál es la política pública que se va a tomar o la acción específica. Eso no está ahí. Estos temas además han sido abordados en diversas encuestas levantadas. Alguien va a decir, bueno, es que tú las que estás poniendo pues son obviamente de medios de comunicación, de empresas privadas, etcétera, pues sí, pues son empresas de parametría, etcétera, etcétera. Bueno, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, en la que se abordan otros temas como la situación de la corrupción. Asimismo, el mismo instituto presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad, ¿sí?, donde nos dan los resultados de cómo, digamos, se percibe la seguridad o la seguridad pública en este país, ¿sí? Y también sobre el desempeño y las experiencias de las instituciones a cargo de la misma. O sea, los ciudadanos evalúan cómo, digamos, están y están públicas. La Auditoría Superior de la Federación, junto con la UNAM, presentaron la Encuesta Nacional sobre Transparencia y Rendición de Cuentas, que es uno de los temas, ¿sí?, y combate a la corrupción, cuya idea fue conocer la opinión, percepción y expectativas de la sociedad mexicana respecto a la rendición de cuentas. Los datos obtenidos comprenden un trabajo de campo del 14 de octubre al 8 de noviembre de 2000, con instrumentos muy similares, digamos, a los que aquí se hacen. Ahora bien, los estudios de opinión se desarrollan con técnicas ampliamente conocidas en este ámbito, es decir, porque pueden decir, no, pues te voy a reservar aquí porque hay una metodología, etcétera. Digamos, se pudo haber hecho y a lo mejor si ya es una metodología que una empresa pues la tiene registrada en derechos de autor, dado una metodología, pues obviamente esa metodología tendría que reservarse. Me queda claro, pero no es el caso. Es decir, y tampoco, digamos, se argumentó por parte de Presidencia esa reserva. De acuerdo con la diligencia de acceso, advertimos que los estudios de opinión fueron elaborados, usando como técnica encuestas para el caso de estudios cuantitativos y grupos de enfoque, ¿sí?, a través de la técnica Sector Análisis y etnografías para los estudios de opinión cualitativos. Al respecto, la metodología utilizada por las empresas encuestadoras no es desarrollada por estas, sino que estas técnicas obran en diversos manuales que se detallan las técnicas y metodologías en el levantamiento de encuestas. Tal es el caso del Manual de Diseño y Ejecución de Encuestas sobre Condiciones de Vida, el cual detalla el proceso de planificación, los procedimientos técnicos y las normas utilizadas en las encuestas de hogares de manera específica. El manual incluye aspectos técnicos, la diagramación, la evaluación, los cuestionarios, los formatos a ejecutar. O sea, ya es todo un procedimiento que es público y que ellos mismos citan que la encuesta está realizado bajo estas técnicas, que estas técnicas, vuelvo a decir, digamos, uno las puede encontrar en Internet o en algún libro. Por su parte, el artículo denominado Grupos Focales, Focus Groups, técnica de investigación cualitativa, explica la planificación, costos, componentes, temáticas y grado de estructuración de los grupos de enfoque, entre otros conceptos.
Asimismo, es posible encontrar información sobre la manera en que se desarrolla la técnica perceptual análisis, esto es, utilizando un equipo en el contexto de sesiones de grupo o pequeños estudios de televisión para medir la opinión de los participantes en forma sistemática y computarizada, que consiste en un juego de transmisiones de datos, un receptor y una computadora portátil. Finalmente, es importante destacar que el mismo sujeto obligado indicó que la presente Administración determinó que para que el Poder Ejecutivo cumpla con los objetivos señalados es indispensable contar con mediciones sobre la percepción ciudadana. Al respecto, la participación ciudadana en la vida política y social del país puede servir para definir acciones de gobierno y ser una orientación de la solución de los problemas. Pero lo que estamos pidiendo, o lo que se está pidiendo y estamos ordenando, es el proyecto, es que se dé, digamos, estos resultados de esta encuesta, igual que lo hacen otras, digamos, instituciones gubernamentales, dado que están pagados con recursos públicos. La percepción de la ciudadanía obtenida a través de los estudios de opinión es una de las posibilidades que tiene la sociedad de contribuir a influir en las decisiones gubernamentales que le afectan, ya que, como lo señaló el propio sujeto obligado, da cuenta de las fallas, focos rojos y demás cuestiones por resolver, es decir, problemas que aquejan a la ciudadanía. Esto es, los resultados de los estudios de opinión que nos ocupan son una expresión de la participación democrática de los ciudadanos. Entonces, dicha información no podría considerarse clasificada, pues permite conocer la percepción de la ciudadanía en un momento determinado y en caso que el sujeto obligado hubiera utilizado dicha información como insumo en la toma de alguna decisión, conocer esa información le rendiría en cuentas en torno a qué fue o con qué base se llevó a cabo lo anterior. No olvidamos que la Ley Federal de Transparencia establece como uno de sus objetivos el de favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados y el de contribuir a la democratización de la sociedad mexicana. La difusión de los estudios de opinión transparenta en la forma en que la Presidencia de la República hace posible la participación ciudadana a través del levantamiento de encuestas, investigaciones cualitativas y, en caso que use esta información para la toma de decisiones, rinde cuentas al respecto, es decir, justifica esta última. Pero, vuelvo a decir, no hay una relación entre lo que la encuesta resulta y que de ahí, si se estuviera pidiendo, bueno, ¿y esos resultados qué se hizo con esos? Eso puede ser el proceso deliberativo, que finalmente terminará en una política pública, que esa política pública, bueno, su nombre lo dice, es pública, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, pues, vuelvo a repetir, el sentido es modificar, y es modificar simplemente por este asunto, que en su momento habría que revisar también ese criterio, que como la clasificó toda, queda, digamos, la parte que nosotros sí clasificamos, que obviamente son los datos personales, pues ese sería, digamos, el asunto que sostendría o el hilo que permitiría modificar, pero sí, obviamente, se ordena la entrega, pues obviamente, de los estudios de opinión Quanti 13 y Quali 13, los cuales consideramos que es información pública, simplemente en versiones públicas para testar los datos personales de los ciudadanos que fueron encuestados por las empresas que contrata la Presidencia de la República.